Okay, hello everybody. Have a good one. Thank you for coming and joining to your English class. It's nice to be with you for a start another week about studying and knowing more and more English. Okay, let's see. For beginning the class, we have to read the versicle. And remember, we are in the series Fruit of the Spirit. And for tonight, we're going to talking about the eighth fruit of the Spirit. And if we go to Galatians 5:22 to 23, we are going to find it. Okay, let's pay attention because we have that the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, godliness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Ok, bienvenidos, gracias a todos por conectarse, un gusto volverles a tener en sus clases de inglés, ¿verdad? Estamos estrenando pues una nueva modalidad en la cual vamos a estarles atendiendo. Vamos a estar trabajando, ¿verdad? Los Monday y los Tuesday, 2 días. Luego el Wednesday, no class vía Zoom. Y retornamos, ¿verdad? A clases en Zoom el Thursday y el Friday. Vamos a cambiar un poco la dinámica, ¿verdad? La idea es que podamos aprovechar los 5 días de la semana. Entonces, 2 días nos conectamos, va a haber un día intermedio en el cual no nos vamos a conectar, pero sí vamos a estar realizando algunas actividades, ¿verdad? Entonces hay que estar pendientes porque yo les voy a estar compartiendo para los Wednesday unas actividades que vamos a ir haciendo con el propósito de reforzar la parte práctica, ¿verdad? Y luego vamos a retornar Thursday y Friday para continuar con las otras sesiones. Eso comenzaría pues a partir del día de ahora. Bueno, dejando eso de un lado, vamos a ir a el versículo. Ya casi estamos a las puertas de terminar con esta serie, ¿verdad? Que se ha denominado Fruit of the Spirit, en los cuales hemos visto todos los frutos del Espíritu. Hemos llegado, ¿verdad? Juntos a examinarlos, a estudiarlos y a comprender que estos fruit of the Spirit nos los da el Holy Spirit precisamente para la comunión entre unos y otros, ¿verdad? Ese es el propósito de estos frutos del Espíritu. Más que la relación que yo tenga para con Dios, estos van más relacionados en la relación, digamos, que tengo with my relatives, es decir, con mis familiares. Podría ser con my coworkers, con mis compañeros de trabajo, o incluso, ¿verdad?, entre los miembros de una comunidad, es decir, my neighbors, mis vecinos. Esta noche comenzamos a ver el vocablo de gentleness. Con esta palabra, ¿verdad? Hay que tener un poco de cuidado porque entre el Spanish y el English hay una pequeña discrepancia, por lo menos a nivel histórico, entre el uso del término gentleness. La versión de la Biblia, pues se va por eso, que es un sinónimo de mansedumbre, aunque más bien su traducción vendría siendo como gentileza, nobleza, incluso gentileza o nobleza, es decir, alguien de sentimientos nobles o con una forma de ser muy gentil. Así veríamos el adjetivo gentle. Em, que incluso pues la palabra caballeros, ¿verdad? En inglés tiene esta misma palabra, gentleman, ¿verdad? Que tendría que ver con un caballero, es decir, con cuando los hombres muestran, digamos, esos buenos modales, ¿verdad? Por eso esa frase famosa de ladies and gentlemen. Pero bueno, vamos a ir a Bible Hub a ver, claro, la palabra gentleness. Aquí la tenemos. Es una palabra que no tiene mucho contenido, pero sí un gran significado. At first, we have to read that quality of being gentle. Bueno, como ya lo hemos dicho, ¿verdad? Todas las palabras que tienen este sufijo de nis al final son palabras que provienen de adjetivos, de adjectives. Entonces, the quality of being gentle diríamos gentle es un adjective, es un adjetivo. Y como cualidad, ¿verdad? Como cualidad, en este caso,
se refiere pues a alguien que es gentil, que tiene gentileza, podríamos decir, que es amable, incluso lo podríamos asemejar a alguien que es amable con otros, ¿verdad? Sería hasta una forma, digamos, alterna de verlo. El number two sí no va a ir con nosotros, ¿verdad? Esa segunda definición sí no nos va a aplicar en este caso porque nos dice que es, ¿verdad? Que en este caso es the physics property of elementary particles. O sea, es una definición más de la física, de las ciencias, ¿verdad? Propiedad es como una propiedad, ¿verdad? Quizás esto tiene que ver con aquello de la tabla periódica, ¿verdad? Que hay un grupo de gases, ¿verdad? Que se le llama gases nobles. Y allí a asemejarlo a este término, que de hecho allí viene el punto de discrepancia. Cuando nosotros escuchamos actualmente que alguien es muy noble o decimos que alguien es muy gentil, ¿verdad? O que alguien tiene mucha gentileza, lo asociamos con una persona dadivosa. O sea, ese es el término moderno. Pero debemos tomar en cuenta que antiguamente la nobleza pues tenía que ver con aquellos que estaban emparentados a algún rey en turno de alguna monarquía. Y más atrás, ¿verdad? Encontramos en la misma Bible que el término gentle o gentil como tal, incluso tiene un origen hasta no griego, aunque la palabra viene más del griego, pero su origen va apuntando más al hebreo. Llamar pueblos gentiles a todos aquellos que no pertenecían, digamos, o no estaban relacionados o no eran descendientes de una de las 12 casas, ¿verdad? De las tribus de Israel. Pero bien, ahí tendríamos entonces esta definition. Si vamos a ver las word related, encontramos kindness, o sea, amabilidad, decíamos, se puede traducir así. Encontramos tenderness, que tender es algo tierno, ¿verdad? Entonces, tenderness es como la ternura, ¿verdad? Podríamos decir la ternura. Fragility, alguien, algo frágil. Softness, otra forma de decir algo suave. Recuerden que soft es algo blando y softness, pues lo volvemos la suavidad, ¿verdad? Carefulness, bueno, alguien que es muy cuidadoso de otros, ¿verdad? Que le gusta cuidar a otros. Caution, alguien precavido. Delicacy, alguien delicado. Mildness, pliability, smoothness, que es interesante. Smoothness es interesante porque smooth viene de la espuma, de la suavidad de la espuma. Por eso los batidos estos que les ponen acá, nosotros le llamamos licuados, batidos, espumosos, ¿verdad? De smooth, de la espuma, de ahí viene la idea. Pero cuando vemos los comercios, un smoothie, nos dicen, ¿quieres un smoothie de fresa? ¿Quieres un smoothie de tal cosa? Pues es por esa espuma. Incluso al mismo mar, al sea, se le puede aplicar este término de smooth, de la espuma del mar. Entonces, smoothness, bueno, alguien muy suave, suave, blando como la espuma. Sweetness, bueno, dulce, alguien que es muy dulce. Y llegaríamos a meekness, que esa es la palabra que se aplica correctamente al término de mansedumbre. Y cierro con esto. La mansedumbre, o normalmente, pues debemos de verlo como un adjetivo también, ¿verdad? Cuando decimos que alguien es manso, o bueno, que es un vocablo que tiene más su origen en los animales, ¿verdad? En los animales, sobre todo en aquellas bestias de carga, ¿verdad? Es decir, animales grandes que tienen, que son muy fuertes, ¿verdad? Pero que a pesar de esa fuerza, se dejan poner yugos, se dejan dominar, digamos, del ser humano y que el ser humano los aproveche, ¿verdad? O aproveche esa fuerza que esos animales tienen. De ahí se origina el vocablo manso como un adjetivo, ¿verdad? Que es relacionado a un animal que su naturaleza, aunque podría ser salvaje, no se comporta, digamos, agresivamente para con el ser humano, sino que al contrario, cede, digamos, su voluntad a él.
Lo aplicamos mucho quizás con animales domésticos como los cats o como los dogs, ¿verdad? Cuando un perro es muy tranquilo, o que no, no es agresivo ni nada de eso, un gato igual, ¿verdad? Decimos, ah, qué mansito, ¿verdad? Entonces, lo de manso debemos tomar en cuenta que es eso, es la propiedad de algunos animales que son muy fuertes, que pues si se fuesen en contra, imagínense una res, ¿verdad? Una vaca o un caballo, aún una oveja, ¿verdad? Si fuese en contra del ser humano, pues el mismo peso del animal nos haría perder hasta el equilibrio, pero se dejan dominar. Dejémoslos ahí, se dejan dominar. Y nickness es el vocablo exacto en inglés al que tenemos en español de mansedumbre. Ok, mañana vamos a seguir hablando más de eso. Estamos trabajando con el present perfect y nos habíamos quedado en esta parte donde íbamos a hablar un poco de el present perfect simple y el present perfect continuous. Pero antes, ¿verdad? Quisiera que fuésemos a ver una pequeña infografía con el propósito de resumir, porque prácticamente creo que hoy vamos a estar cerrando este topic, ¿verdad? Así que voy a compartirles luego esta infografía. Tenemos un resumen de los uses, de los usos. Pay attention. We are going to read from the left part. Finish it, action. Finish it, action. Past, even, or present results. Ok, nos están diciendo, en esta infografía tenemos un resumen de todos los usos que tiene el presente perfecto. En primer lugar, se nos recalca que son acciones que ya se completaron. Pueden ser eventos del pasado, pero que tienen resultados, dice, en el presente. Ahí es donde nosotros decíamos, esto es algo que viene de atrás, pero que a la fecha tiene validez, ¿verdad? Por eso es que no lo vamos a dejar solo como en el pasado. Y we have an example. We have, she has lost her wallet. She can't find it. Ok, pay attention for this, porque este uso nos puede confundir, porque podríamos decir, bueno, y si es algo que está ocurriendo en este momento, que es válido en el present, ¿por qué no usar unos presents, un present tense para decirlo? Es válido. De hecho, si usted analiza esas dos oraciones, al final de cuentas están diciendo lo mismo. She has lost her wallet. Ella ha perdido su billetera. Significa que en el pasado la perdió, pero que no la ha encontrado aún, que en el tiempo actual no está, no la ha encontrado. Por eso dice, she can't find it, no puede encontrarlo. Entonces, a veces nos gusta remitirnos, ¿verdad? Para explicar las cosas que han sucedido al pasado. Pero como es algo que todavía no se ha resuelto, no ha concluido, se prefiere decirlo con present perfect tense. Si ella ya lo hubiese encontrado, entonces podríamos utilizar cualquiera de los past tense, podría ser el simple past, o incluso podría ser incluso el past perfect tense, cambiando el has por el had. Y ese sería prácticamente todo el cambio, que vendría siendo como ella había perdido. ¿Pero qué significa eso que la había perdido? Que ya la encontró. Entonces ahí es donde se diferencia este uso de finished action. Sí, acciones completadas, pero tiene un pero. ¿Y cuál es el pero? Que las cosas ocurrieron en el pasado, pero que afectan el actual presente o que se mantienen en el presente esas cosas. Alguien podría decir, ah, es una acción que inició en el pasado, pero que se ha venido al presente y continúa vigente. Luego tenemos recent completed action. Recent completed action. Este es un caso en el cual las acciones recientemente se completaron. Es decir, es un pasado, digamos, casi inmediato. En los minutos previos, ¿verdad? Se dio esa situación. Pero ahí es donde vamos a utilizar la frase just. Y por eso ahí aparece marcada en blue color. Porque eso
ese just, pues acaba de decir que ha sido hace poco. I have just finished. Es como decir, bueno, he terminado o acabo de terminar. Es en este momentito, justo acabo de terminar. Entonces es un caso especial. Cuando yo quiero hacer como ese énfasis, esta siempre es haciendo énfasis en que una acción acaba de ser, ¿ve? Ya quedó en el pasado. Yo he terminado, diríamos acá, ¿verdad? Yo he terminado, pero en el inglés se le pone el just para decir, bueno, justo he terminado. Justo hace un momento, justo hace unos minutos. No es necesario agregar nada más. Basta con decir solo just. Bien, tenemos un third one, tenemos un tercero que es unfinished action. Bueno, estas son acciones que no están completadas, pero dice duration from past until now. Es lo que viene del pasado, que lo decíamos anteriormente, lo que viene del pasado, pero que a la fecha, ¿verdad? Todavía está vigente. Entonces nos dice, I have lived in Paris for 5 years. Y presten atención, porque aquí aparecen muchas de las expresiones que están en el material previo, aquellas que estuvimos viendo recién la semana pasada. Y aquí tenemos for. Ya debemos de asociar que for siempre lo vamos a utilizar en estos periodos de tiempo en donde una acción viene del pasado hacia el presente. También teníamos el caso de since, ¿verdad? Que no involucraba el periodo de tiempo, pero sí nos decía de alguna manera que eso en el pasado arrancó en una fecha y pues se mantiene al presente, sin darnos el periodo, ¿verdad? Decíamos que la diferencia entre el uso de for y de since es que en for somos específicos o es explícito el periodo de tiempo, como por ejemplo, o el intervalo, que en este caso sería 5 years. Pero en cambio en since no decimos el intervalo. La persona que nos escucha puede sacarlo. Por ejemplo, si yo digo, I have studied English since 2001, pues él solo saca la conclusión. Bueno, si has estado estudiando inglés desde el 2021 y ya pasó el 2022 y estamos iniciando el 2023, bueno, llevas más o menos un año estudiando. Ya podría decir a alguien, sacar esa conclusión. Bien, pero no le decimos que es un año, sino que solo le damos una idea de desde cuándo. Por eso usamos since. Ok, vamos ahora al punto 4. We have multiple action at different times. Bueno, acciones múltiples en diferentes tiempos. Esta es donde usamos lo que vendría siendo la expresión de several times. I have seen David several times. Yo he visto a David muchas veces. ¿Qué significa eso? Este uso es cuando nosotros queremos expresar que una acción la hemos realizado X cantidad de veces en el pasado, pero en diferentes momentos. Es como una especie de repetición, una acción repetitiva, pero que se ha dado en circunstancias diferentes. No es la misma circunstancia, sino que ha sido en diferentes veces. Cuando expresamos several times, muchas veces o en muchas ocasiones, estamos queriendo decir que lo buscamos una hora, lo buscamos otro día, lo fuimos a ver este día, lo fuimos a ver el otro día. No es una acción que solo se hizo in one time o just one time, no. Fue muchas veces. Luego encontramos la life experience. Life experience, cuando queremos hablar de nuestra experiencia o nuestras experiencias de vida. Aquí tenemos, have you ever eaten sushi before? Y esta la veíamos en el material. Decíamos que have you ever, o have you seen, estas dos de acá, o have you been. Esos tres verbos, pongan la atención. Have you ever, have you seen, have you been. Son los que más se utilizan.
y están relacionados a eso, a experiencias, y tienen que ver puesto, pues claramente con situaciones, ¿verdad? ¿Alguna vez hiciste esto, comiste esto? ¿Verdad? Cuando usamos have you ever, podemos poner el verbo que querramos, ¿verdad? O la acción que querramos preguntarle a alguien si alguna vez has hecho esto, alguna vez estuviste aquí, alguna vez comiste, alguna vez bebiste, whatever. Ahora, cuando usamos el have you seen, es para emplear específicamente lo de la vista, ¿verdad? ¿Alguna vez viste tal cosa? Have you seen? Y luego lo que viste. Y el have you been es el otro, ¿verdad? Que es, bueno, ¿alguna vez has estado? ¿Verdad? ¿O habías estado alguna vez en tal parte? Esa se relaciona más que todo con places, ¿verdad? Con places, con lugares. Y tiene que ver con la life experience. Pasamos al siguiente, que son los accomplishments. Bueno, los accomplishments tienen que ver con algunas cosas, ¿verdad? Como eventos, logros que han sido generados, digamos, por el devenir histórico. Entonces, aquí esa parte se parece un poquito a que recordarán que cuando veíamos el presente y cuando veíamos el pasado también, explicábamos de que los facts, es decir, los hechos, las cosas que son noticias o que son estudios científicos y que pues, están sumamente comprobados, no se usaba, por ejemplo, el presente simple en unos casos. Aquí se parece un poco, ¿verdad? Aquellos logros, ¿verdad? Aquellos logros que de manera general la humanidad ha alcanzado, ¿verdad? Se puede emplear lo que vendría siendo el uso de el present perfect. Ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Quizás más que todo lo vamos a ver cuando consultemos algún libro o algo que tenga, que sea noticias, ¿verdad? Donde hay noticias acerca de temas de investigación o de eventos históricos, ¿verdad? Que han marcado a la humanidad. Dice, man has walked on the moon. Man has walked on the moon. El hombre ha caminado en la luna. Es como hacer una referencia a un hecho innegable, un hecho que está marcado en la historia. Bien. Y el último dice change over time. Change over time. Nos dice, I have become more interested in medical issues. Bueno, esto es cuando teníamos nosotros planeado algo y hubo un cambio. Puede ser en nuestra rutina o en algo que íbamos a hacer. O cuando mi opinión cambia respecto de ciertos temas. O cuando en el pasado yo no le había puesto atención a esto, pero hoy sí. Entonces dice, I have become more. Me he vuelto, diríamos acá. Porque become aquí no aplicaría como para me he convertido, me he vuelto, diríamos acá, ¿verdad? Más, he estado más interesado, me he vuelto más interesado en lo que son los temas o las revistas de medicina, ¿verdad? Que tienen que ver con publicaciones de medicina. Entonces, cuando en el pasado eso a mí no me interesaba, pero hoy pues entré a estudiar eso y hoy sí me interesa, podemos usar expresiones como el have become, que da esa idea de que antes no lo hacía, pero hoy sí lo hago. Bien, bien, ahí estaríamos entonces con esta infografía. Se las compartiré luego en el grupo para que la puedan tener a la mano, que nos explica los diferentes uses for the present perfect tense. Ok, hoy sí, vamos a terminar con el material en donde tenemos como un versus perfect simple and perfect continuous.
decíamos, bueno, esto es bastante fácil, ¿verdad? Porque si ya sabemos manejar el presente perfecto, no nos va a costar mucho pasar al perfecto continuo, porque todo el cambio, ¿verdad? Lo vamos a ver reflejado en el uso, ¿verdad? De lo que vendría siendo el been. Es decir, en el anterior usamos como el auxiliar el have o el has, pero luego utilizamos un pasado participio. En este caso no. En este caso el pasado participio es prácticamente el mismo y es been. Been. Y a la par del been vamos a poner un ing. Y ahí ya estaríamos ante la estructura de el continuous. Entonces teníamos acá que en cierta manera hay un momento en el que esto se traslapa, en el cual no hay mucha diferencia entre utilizar el simple, perdón, el perfect simple y lo que vendría siendo el perfect continuous, que es igual al caso en donde teníamos el presente simple y el presente continuo y decíamos, bueno, si la acción está ocurriendo en este momento, pues no hay mucha diferencia entre decir we are studying English y decir we study English. Las dos oraciones para este momento aplican por igual. Son dos verbal tenses diferentes, pero al final de cuentas lo que se quiere decir es lo mismo. Bien, entonces teniendo eso como una premisa, teníamos el ejemplo de I have, recuerden la contracción, I have worked here since 1992. Y luego tenemos I've been working here since 1992. Bueno, yo he trabajado aquí desde 1992. Y la otra dice, yo he estado trabajando aquí desde 1992. Al final de cuentas, está diciendo lo mismo, nada más que con palabras diferentes. Y aquí es donde les decía, en estos casos, por lo general, la gente tiende a utilizar más el continuo. Eso de I've o I have been o el I has, si fuera, bueno, el she has o he has, si fuera tercera persona. Okay, however, we often use the present perfect progressive to emphasize the action and the present perfect to simply emphasize the result. Aquí nos dice, con frecuencia usamos el presente perfecto progresivo para hacer más énfasis y el otro nada más para enfatizar el resultado. En uno hacemos énfasis en la acción de, bueno, he trabajado, me la he sudado aquí desde esta fecha y en el otro simplemente el resultado, ¿verdad? Que pues tanto tiempo tengo de estar acá. Así que dice, I've been working on the report for 3 weeks. He estado trabajando en este reporte, ¿ve? He estado sudando. Entonces, es con más énfasis. I finished the project. Bueno, en eso nada más quiero decir, bueno, ya se terminó. Ya no te preocupes. I finished the project. Ya lo terminé. Ya lo he terminado. We've been cleaning the house all afternoon. Okay? In the action, the emphasis in the action, the cleaning. He estado limpiando la casa toda la tarde. No creas que estaba sin hacer nada. O sea, énfasis en la acción. We already, y miren, aquí se usa already, ¿ya? A diferencia de la otra. Dice, clean the bathroom and the kitchen. Bueno, solo eso limpia, ya está limpio, pero falta más. Be careful, remember that state verbs are never used in continuous form. Okay, it's wrong if I say something like, I've been knowing my best friend since elementary school. That is bad. I have to say, I know my best friend since elementary school. Okay, we have here one big difference because we have to thinking about the state verb. Remember, what is a state verb? Is all this verb that say to us that something changed or is a changing in your situation or maybe in a condition. We have, for example, first and at least. And if we take a look for the first time, is much different to the second time. What I am saying, okay, I'm going to say this in Spanish. Bueno,
Los stative verb o state verbs son los verbos que se conocen como estativos, es decir, que dan un estado. Significa que todos aquellos verbos que implican la transformación de un punto a un punto B, es decir, que en mi ser o en una persona algo cambió el estado inicial al estado final, no se deben de usar con los tiempos continuos. Y eso no solo es para este. Recordemos que ya lo habíamos visto con el presente y con el pasado y con el futuro. Vea, estos verbos como now, de saber. Saber es un state verb. ¿Por qué? Porque usted al principio no sabe algo, está acá, pero después de un proceso termina aquí y ya sabe o conoce eso. Entonces, es un verbo que implica pasar de un estado A un estado B. Understood. Casi todos los verbos que tienen que ver con procesos intelectuales, como learn, es decir, aprender, el aprendizaje, saber cosas nuevas, comprender cosas nuevas, son states verbs, ya que nos permiten, digamos, decir, bueno, en este punto yo no sabía esto, pero hoy ya no. En este punto yo estaba ignorante, pero ya no. Entonces, en cierta medida cambian el estado o la condición en la que una persona se encontraba en un principio y en un segundo lugar. She understood everything in the advanced class so far. Eso tiene que ver con el entendimiento. No podemos usar el being understanding porque es, digamos, un problema el decir que ella ha estado comprendiendo. No, ya comprendió, ya pasó de aquí a aquí. Luego nos dice, in spoken English, we often use the present perfect progressive to talk about ways you have spent your time recently. Hi, Joanna. What have you been up lately? Bueno, tenemos aquí unos ejemplos. En el presente perfecto, ¿verdad? Progresivo, usamos mucho este tiempo para hablar acerca de con quién hemos pasado tiempo. Remember, spend time, con quién hemos pasado tiempo. En este ejemplo dice, hi, Joanna, what have you been? What have you been up to lately? I've been training for karate competition. Ok, veamos hasta ahí. Es una question utilizando el presente perfecto. Le pregunta a alguien, hey, Johanna, ¿qué haces? ¿Qué has estado haciendo, verdad? Que te has estado retrasando, que estás llegando más tarde. Ok, I've been training. La respuesta bien podría haber sido con un progresivo. Perdón, con un simple, pero es con un progresivo. ¿Por qué con un progresivo? Porque la chica quiere hacer énfasis en la acción. La otra le está preguntando, ¿qué te has estado retrasando? Y ella quiere hacer énfasis en qué? En el training. I've been training. He estado entrenando para la competencia de karate. Si usase un simple, solo hubiera dicho I had, bueno, incluso debería de haber sido I have, I had, I have a training. Tengo un entrenamiento. O I have been in a training. He estado en un entrenamiento, pero aquí no. Training, he estado entrenando. He estado entrenando. Luego dice, wow, good look. And how is your son? Well, how is your son? He is good. He is been studying a lot lately because finals are coming up next week. Nuevamente le pregunta, y qué bueno, ¿verdad? Buena suerte. ¿Y qué tal tu hijo? Bueno, está bien. Pero él ha estado estudiando. Entonces, en resumen, la moraleja de la diferencia entre uno y el otro, el progresivo y el simple del perfect tense. Vamos a inclinarnos a usar el progresivo cuando querramos hacer énfasis en la acción. Y por esa razón van a darse cuenta que es como el más usado. Bien.
Cuando vemos movies o vemos algunos diálogos o algunas conversaciones, siempre van a ver esta tendencia de usar el have o el has con el being y con el starting, el doing, el waiting, es decir, el ing form. Es, digamos, de lo más típico y más común. Okay, we have some quiz. Let's try to do it in this time. You're going to help me. Let's see, number one. And we have in number one, Sally's phone 5 times this morning. It must be urgent. What do you think about this? Is correct this sentence or maybe incorrect? It's correct. It's correct. Okay, thank you, Mr. Somebody else want to say something else? No? Okay, it's correct. Why? Because is the case and we have repetition time, repetition time. Esa es de lo que acabamos de ver anteriormente, cuando una acción se repite muchas veces en el pasado. Ahí se usa el present perfect. Vamos al number 2. Dice, I've been trying to start my car for the past 45 minutes. What do you think? Is correct or incorrect? It's correct. It's correct, es correcta. Está haciendo énfasis en que ha estado intentando arrancarlo, ¿verdad? Bien podría usarse lo que sería el presente perfecto, pero quizás sería para decir, bueno, he arrancado, pero no para decir que no, o sea, nos está dando a entender que no le ha arrancado en esos 45 minutos. Number 3, have you been working out lately? You look strong